Hola, bienvenidos al módulo número 5, donde vamos a abordar todo lo que corresponde a tendencias de tecnología y futuros de las TIC en la administración. Vamos a iniciar con las innovaciones tecnológicas emergentes y el potencial digamos, el potencial impacto en la administración, seguido de estrategias para adaptación continua a los cambios tecnológicos del entorno empresarial, la ética y la responsabilidad en el uso de las tecnologías en el ámbito empresarial, las implicaciones legales de la implementación de tecnologías de la comunicación y la planeación estratégica de tecnologías de la información en empresas. Entonces, para esto vamos a iniciar con nuestra primera unidad, donde vamos a identificar la innovación tecnológica en empresas emergentes, con tecnología emergentes y el potencial impacto en las empresas. Es importante tener en cuenta que las tecnologías emergentes son objetos de gran debate en medios académicos y en medios empresariales. Además, es un tema que le interesa a las iniciativas gubernamentales para todo el fomento en el desarrollo económico. Sin embargo, no existe un consenso generalizado sobre la característica de estas tecnologías como emergentes. Por ejemplo, algunas definiciones hacen hincapié en el impacto potencial de nuevas tecnologías que son capaces de ejercer en la economía y en la sociedad, mientras que otra importante multitud, digamos, o incertidumbre asocia el proceso de emergencia a las características y novedades en crecimiento que pueden poner en peligro algunos procesos sociales y económicos. Teniendo en cuenta eso, es importante descubrir también que es una discusión concurrente con todo el tema de estos cambios y la adaptabilidad, especialmente en la vida humana, pero sobre todo en los negocios, pues de tal manera que es importante conocer estas tecnologías, así como también identificar la diferencia o las diferentes fuentes, los usos de tecnología actualmente y digamos esbozar también en posibles interrelaciones entre las tecnologías y la manera de cómo se articula con generar innovación, que muchas veces esto genera incertidumbre en el mundo eh, de todas las industrias, tanto en estructuras como, por ejemplo, comerciales, ¿sí? Como también en estructuras como la academia. Aquí es importante eh, tener en cuenta, pues, que esto afecta, ¿sí? Esto afecta el entorno donde vivimos y los cambios son demasiado acelerados, ¿sí? Entonces, por algo se generan estas innovaciones y pues digamos que es importante eh, adaptarnos en el panorama empresarial y social, pero también identificar qué nos puede a nosotros aportar como empresa y también qué quizás nos pone en peligro, porque recuerden que siempre es importante el análisis de todas estas herramientas. Si bien las tenemos a nuestra mano, pues es importante tener en cuenta que se debe hacer un estudio muy exhaustivo de qué es lo que se adapta a la empresa y qué, digamos, claves se tienen para poderlas adaptar, que sea algo que se modernice, pero también sea una modernización muy ajustada y que quizás estos cambios no nos lleven o nos pongan en peligro, pongan en peligro nuestra idea de negocio o nuestro objetivo de negocio. Entonces aquí tenemos como primera tecnología emergente la inteligencia artificial. Aquí es importante que pues tener en cuenta que con todo el proceso de llegada y apropiación, estamos en el proceso de apropiación de la tecnología 5G. Entonces pues ha llevado o ha llevado consigo todas estas actualizaciones y pues en sí llegamos con esta era de inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta qué tanto o qué provecho le puedo determinar como en mi empresa, ¿cierto? Como a nivel empresarial, qué tanto o hasta dónde es medible utilizar este tipo de tecnología, teniendo en cuenta pues el entorno de desarrollo donde nos encontramos, teniendo en cuenta el tipo de producto o servicio que ofrecemos, teniendo en cuenta el cliente o el segmento de mercado
que tenemos. Entonces, ese es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque te tiene que sincronizar el entorno, la organización, la perspectiva comercial y la perspectiva tecnológica. Todo esto se debe crear un engranaje donde podamos visualizar esas estrategias, todos los mecanismos de innovación y operación. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta estos escenarios a la hora de implementar cualquiera de las tecnologías que hoy en día tenemos y pues que están pronto a también a irse aumentando. La inteligencia artificial y sus aplicaciones empresariales, entonces podemos hablar de automatización de procesos. Hoy en día existen muchos procesos automatizados y la inteligencia artificial permite realizar estos, liberando, digamos, tiempo en los empleados y, digamos, concentrándose ellos en otras actividades que, pues, puedan ser más proactivas para la empresa. Análisis de datos avanzado. Tenemos aquí también que en esta parte del análisis interviene la inteligencia artificial, pero aquí hay algo muy importante y valioso a la hora de hablar de esto, porque no podemos dejar de lado eh, el concepto humano, que es el que básicamente ingenia esas estrategias con ese toque humanístico que no se puede dejar de lado, así tengamos una herramienta de inteligencia artificial que genere estos análisis. Siempre tiene que estar supervisado por una persona y esto determinar si el flujo es consistente y si sirve o si nos ofrece una iniciativa a la empresa. Atención al cliente mejorada. Hoy en día encontramos los chatbots y todos los asistentes virtuales que pueden brindar un servicio al cliente. Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo muy importante. Es sincronizar o se invierte en una muy buena sincronización de nuestro chatbot o dejamos ciertas limitaciones para el chatbot. ¿Qué sucede? Hay muchos y hoy en día sucede muchísimo sobre todo con empresas de telecomunicaciones donde se generan estos chatbots como para tener respuesta inmediata, pero muchas veces no lo hacemos lo suficientemente específico y resulta que nuestros clientes a veces sienten como que es una burla en el proceso, en la consulta de ese chatbot. Recordemos que tenemos que tener en cuenta todo el tipo, todo el segmento que tenemos nosotros de clientes, porque sucede que si interactúan con estos chatbots, ellos finalmente algunos clientes piensan que están interactuando con una persona real y no se parametriza o no se estandariza las respuestas y muchas veces ellos no entienden esa parte y pues sienten como que es una burla. Entonces, por eso es importante la utilización de los chatbots. No en en todas las empresas se pueden utilizar los chatbots. Y si se utilizan, la idea es que por favor se maneje una aclaración de que están hablando con un asistente virtual y que ese asistente virtual no es humano, para que se pueda, o sea, que la persona decida si sí realiza la interacción o definitivamente opta por esperar a un canal de comunicación con una persona o un asesor técnico ya de servicio al cliente de la empresa. Entonces, aquí sí es importante, si bien es muy útil para algunas cosas, es importante aclarar desde un principio cuál es el alcance de ese chatbot, pues para que no cause inconformidad con nuestros clientes. Tenemos también gestiones de cadenas de suministro, por ejemplo, en algunas de estas tecnologías es, por ejemplo, la relevancia que se tiene el blockchain, que es para transferencias, se utilizan tecnologías que permiten el seguimiento en tiempo real de cada un paso de la cadena de suministro, desde la producción hasta la entrega. La seguridad, los registros, digamos, inmutables del blockchain protegen contra, digamos, falsificaciones, fraudes y todo el tema de la cadena de suministros. Y pues genera eficiencia, ya que los contratos inteligentes y automatización basados en blockchain agilizan el proceso y reducen el costo operativo. La automatización. Entonces tenemos también la automatización para el ahorro de tiempo. ¿Qué sucede? Pues tenemos muchas estructuras automatizadas. Aquí es importante conocer toda esa dimensión de estructuras automatizadas porque resulta que eso ahorra tiempo. Ejemplo, si yo estoy haciendo análisis de datos y necesito descargar de esa base de datos principal,
necesito descargar cierta cantidad de datos y hacer un análisis o una limpieza. Ya existen herramientas que se ajustan a realizar estas tareas y pues se automatizan, como también las pruebas manuales. Perdón, las pruebas funcionales ya hoy en día no se hacen manuales completamente, sino que ya hay muchas que se generan automatización. Esto reduce errores y maneja, digamos, una satisfacción del cliente porque pues hay una respuesta muchas veces rápida cuando necesitamos, o sea, cuando son preguntas genéricas, también por medio de la automatización se pueden generar respuestas automáticas. Tenemos la realidad virtual, que la realidad virtual también es una forma digamos, como ser usada en la administración, que es otra de las tecnologías emergentes, y digamos que es como una forma que permite a los clientes muchas veces simular, ¿no? Vemos en algunos casos empresas donde por medio de la realidad virtual, realizan simulaciones de prendas, ¿no? Prendas de vestir. Entonces yo puedo identificar si esa combinación de prendas me sirve, me gusta. Los zapatos, yo puedo enviar a hacer los zapatos conforme yo ponga objetos o diseñe mis zapatos en línea y puedo visualizarlos por medio de la realidad virtual o realidad aumentada. También la visualización de datos, digamos que nos permite digamos, una información en entorno real, facilitando la toma de decisiones basada en datos. Y la presentación es impactante. La realidad virtual pues permite como que se maneje una presentación interactiva que cautive a los clientes. Entonces, todo esto con respecto a la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cómo prepararse para adaptarse a esas tecnologías? Pues primero evaluar las necesidades. Segundo, digamos, investigar y se investiga y se experimenta. Siempre hay que investigar y determinar si estas tendencias sí pueden aplicarse en nuestra empresa y aparte de eso, pues realizar una prueba piloto con estas tecnologías sin que se afecte el transcurso normal o el proceso normal de la empresa. El desarrollar se desarrollan estrategias para crear un plan detallado y que incluya los recursos, capacitación, etapas de implementación para integrar todo el tema de estas tecnologías emergentes. Aquí es muy importante entrar a identificar esas tecnologías emergentes como escenario, próximos escenarios que permitan también innovar en los servicios, pero también y en nuestros productos, pero también es importante que nosotros midamos esa expectativa que tenemos, digamos, esa iniciativa que tenemos con respecto a los objetivos de negocio y el objeto del negocio. Aquí también es importante ser claros en qué tan adaptable y con qué tantos recursos cuenta mi empresa para generar la implementación de estas tecnologías, debido a que estas tecnologías, si bien nos dan una gran utilidad, también suelen ser muy costosas y a veces digamos, los recursos que se generan gracias a estas tecnologías no son totalmente utilizadas por las empresas, debido a que a veces no se genera un buen enfoque de la tecnología y el objetivo del negocio o el objetivo o la puesta en marcha de la empresa. Eso sería todo por esta unidad, esta lección. Nos vemos en nuestra próxima lección. Muchas gracias.